Viejo, ahora nosotros nos encargaremos de tus ahorros y tu pensión, dijo mi yerno Leonardo triunfalmente. Y yo solo sonreí como si estuviera de acuerdo. Él y mi hija Sofía corrieron a celebrar su victoria, confiados en mi sumisión. Pero cuando regresaron a medianoche, vieron algo que los hizo gritar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Entré al camino de la casa a las 2:30 de la tarde, todavía pensando en los ensambles de cola de Milano que Marcos había demostrado en la reunión del club de constructores. El sol del jueves por la tarde golpeaba mi parabrisas, en ese ángulo que te hace entrecerrar los ojos. La camioneta de Leonardo estaba donde no debía. Usualmente trabajaba hasta las 5 entre semana. El sedán de Sofía bloqueaba la entrada del garaje. Algo se movió en mi pecho. No exactamente alarma, reconocimiento tal vez. La puerta principal se abrió antes de que tocara la manija. Sofía estaba allí, con su sonrisa cuidadosa, esa que nunca llegaba a sus ojos. Se había arreglado, maquillaje, aretes, toda la actuación. «Papi, qué oportuno. Entra. Necesitamos hablar». La casa se sentía preparada, demasiado limpia, demasiado silenciosa. Tazas de café dispuestas en la mesa del comedor, como utilería en una obra que alguien había ensayado, sin decirme mis líneas. Leonardo estaba sentado a la cabecera de mi mesa, mi asiento, con pilas de documentos extendidas ante él como una mano de póker. Una mujer que nunca había visto estaba en la puerta de la sala, con un maletín aferrado a su pecho, su expresión atrapada entre profesional y profundamente incómoda. «Arturo, ella es Patricia Morales. Es notaria». Leonardo señaló la silla vacía frente a él. «Hemos estado trabajando en algo importante, para tu protección». Permanecí de pie, conté los papeles, estimé su propósito. «¿Protección de qué?» Sofía tocó mi codo, una suave presión guiándome hacia la silla. «De complicaciones, papá. Complicaciones legales si algo pasara, y nadie pudiera acceder a tus cuentas. No ha pasado nada. Aún no». La sonrisa de Leonardo no se movió correctamente. Los bordes se tensaron demasiado. «Pero tienes 70 años. Las cosas pasan». Sofía y yo consultamos a un abogado. Un poder notarial es una medida inteligente. La notaria cambió su peso. Sus ojos encontraron el suelo. Me senté. No porque me hubieran convencido, sino porque estar de pie no cambiaría lo que ya estaba en movimiento. El montaje era demasiado completo. Habían planeado esto mientras yo hablaba de ensambles con hombres que me conocían desde hacía 30 años. «Muéstrenme». Leonardo deslizó el documento sobre la mesa. Sofía sirvió un café que yo no quería en una taza que no necesitaba. El lenguaje era exhaustivo. Autoridad financiera total. Todas las cuentas bancarias, carteras de inversión, depósitos de pensión. Mis ojos se fijaron en lo que no estaba allí. Ninguna transferencia de propiedad. Ningún cambio de título. La casa seguía siendo mía. Leí lentamente. Dejé que me vieran leer. La muñeca de Leonardo captó la luz. Un Rolex nuevo, tal vez $5,000. Más de lo que su esporádico trabajo de contratista podría financiar. Un folleto de un Porsche Cayenne estaba en la mesa de centro, doblado para mostrar un precio rodeado con un círculo. 89,000. El bolso de Sofía colgaba de su silla, cuero de diseñador con ese logo inconfundible. Nuevo. Caro. ¿Entiende lo que esto autoriza? La voz de la notaria era débil, requerida por ley para preguntar. Poder notarial financiero. ¿Y está firmando voluntariamente? Miré a Sofía. Sostuvo mi mirada, las lágrimas formándose a la perfección. 2 años había vivido aquí desde que murió su madre. 2 años de cenas caseras y preguntas preocupadas sobre mi salud. El patrón cristalizó. Controlar gradualmente mi correo. Sugerir que me saltara el club de constructores cuando parecía cansado. Monitorear mis llamadas telefónicas. Esto no fue avaricia repentina. Este era el tiempo de la cosecha después de un largo cultivo. ¿Tengo elección? Por supuesto que sí. Leonardo se inclinó hacia adelante, pero luchar contra esto, negarse, eso dañaría las relaciones. Para siempre. Sofía solo quiere ayudar. Ambos queremos. La amenaza vivía en el espacio entre sus palabras. Firma.
o pierde a tu hija por completo. Tomé el bolígrafo. Mi mano no tembló. Firmé Arturo Ramos con la cuidadosa caligrafía que mi madre me enseñó hace 65 años. La notaria selló. Testificó. Fechó. Hecho. Leonardo y Sofía intercambiaron una mirada. Solo un segundo. Pero sus máscaras cayeron lo suficiente como para ver el triunfo debajo. El cálculo. La victoria. Vamos a salir a celebrar. Sofía ya estaba de pie, alcanzando su abrigo. Al restaurante de carnes del centro. Deberías descansar, papá. Fue un gran día. ¿Celebrar qué? ¿Exactamente? Poner tus asuntos en orden. Leonardo rió demasiado fuerte. Finalmente, tener todo protegido. Se vistieron rápidamente. Cambiaron los disfraces de la intervención escenificada por ropa de cena. Su emoción se filtraba a través de las cuidadosas palabras. Sofía revisó su maquillaje en el espejo del pasillo. Leonardo hacía sonar sus llaves. No nos esperes despierto. Sofía me besó la frente. Afecto mecánico. Podríamos llegar tarde. Los vi irse. La mano de Leonardo en la cintura de Sofía. Posesiva. Sus voces se oían a través de la puerta cerrada. Risas. Alivio. Planes. La notaria recogió su maletín. ¿Necesita algo, señor Ramos? No. Gracias por venir. Ella dudó. Parecía muy claro sobre lo que estaba firmando. Estaba claro. Se fue. Me senté solo en la mesa de mi comedor. Copias de documentos esparcidas como evidencia en la escena de un crimen. La celebración que estaban teniendo. Restaurante de carnes. Vino. Probablemente esa conversación sobre el Porsche de $89,000. Debería haber sido mi advertencia. Pero ya lo sabía. Fui a mi estudio. Abrí mi laptop. Busqué. Derechos de propiedad poder notarial en este estado. Luego revocar poder notarial en este estado. Luego documentación abuso financiero de ancianos. La ira vendría después. En este momento, necesitaba información. Para las 11 de la noche, había llenado 6 páginas con notas. El poder les daba acceso financiero, pero la casa seguía siendo mía. Podían retirar dinero, transferir fondos, acceder a cuentas, pero no podían vender mi propiedad. No podían reclamar la propiedad. No podían desalojarme de mi propia casa. Querrían una batalla, no la guerra. Saqué un cuaderno nuevo del cajón de mi escritorio. Escribí una línea en la parte superior de la primera página. El poder notarial no otorga derechos residenciales. Luego fui a buscar cajas. Las cajas de cartón se alineaban en mi pasillo como soldados en formación. 6 de ellas etiquetadas con marcador negro con la precisión metódica que había aprendido construyendo casas durante 40 años. Me senté en el sillón de mi sala, con las luces apagadas, esperando. Sus voces me llegaron antes de que sus llaves entraran en la cerradura. La risa de Sofía, aguda y brillante. Leonardo diciendo algo sobre estar finalmente en control. Lo suficientemente alto como para atravesar paredes y ventanas. Las 12:17, según el reloj de la repisa. La puerta principal se abrió de golpe. Sofía buscó a tientas el interruptor de la luz. Se congelaron. Se van mañana. Mantuve la voz nivelada. Las manos cruzadas en mi regazo. Tienen hasta el mediodía. Leonardo parpadeó mirando las cajas. Luego a mí. Una lenta comprensión empapada en vino se extendió por su rostro. ¿Qué? Ropa de Sofía. Ropa de Leonardo. Artículos personales de Sofía. Señalé cada caja. Empaqué todo. Tendrán que recoger el resto antes del mediodía. La boca de Sofía se abrió, se cerró. Tenía el maquillaje corrido en las comisuras. Restos de celebración. Papá, ¿qué estás haciendo? No me llames así. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Perdiste ese derecho cuando organizaste la emboscada de hoy. Leonardo rió, incredulidad mezclada con vino. Estás bromeando. Papá, vamos. Lee la sección 4, párrafo 2. ¿Qué? Desdoblé mi copia del poder notarial de la mesa auxiliar. Señalé el lenguaje específico que había resaltado. El poder les otorga autoridad financiera. No otorga derechos de propiedad. Esta casa está a mi nombre. Permanece a mi nombre. Eran inquilinos a voluntad, y estoy terminando su arrendamiento. Eso no funciona así.
La voz de Leonardo se elevó, con bordes ásperos. Así es exactamente como funciona. Consulta a tu abogado si no estás de acuerdo. Él dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para oler el vino y el bistec en su aliento. No puedes echarnos. Tenemos el poder notarial. No me inmuté. No me levanté. Dejé que se cerniera sobre mí mientras yo permanecía sentado. Inamovible. El acceso financiero no son derechos residenciales. Tomen las cajas. Váyanse antes del mediodía. 2 años. El control de Leonardo se rompió por completo. 2 años vivimos aquí contigo. Leonardo, basta. Sofía lo agarró del brazo. No. Deberías saberlo. Se la sacudió de encima. Se volvió hacia mí con rabia, reemplazando las cuidadosas máscaras que había usado durante 24 meses. ¿Crees que queríamos esto? ¿En esta casa? ¿Escuchando tus historias sobre proyectos de construcción que a nadie le importan? 2 años fingiendo que nos importaba un bledo tu salud, tu día, tu vida aburrida. La verdad que había sospechado aterrizó con claridad. Sin dolor, había superado eso durante las 6 horas que pasaron celebrando. Solo fría confirmación. Ya veo. Esas cuentas, esa pensión, ese es el pago por soportarte. Sofía estaba llorando ahora, pero no podía decir si era real o actuado. Leonardo está borracho. No lo dice en serio. Dice cada palabra. Y tú también lo piensas. Eso no es justo. Soy tu hija. Te quiero. Amas mi cuenta bancaria. Hay una diferencia. Ella intentó las tácticas que habían funcionado durante 38 años. Lágrimas, voz temblorosa, la súplica de niña pequeña que solía romper mis defensas. Después de todo lo que he hecho, ¿cómo puedes decir eso? Todo lo que hiciste fue calculado. Lo veo ahora. Leonardo se desplomó contra la pared, la lucha drenándose en ira exhausta. ¿A dónde se supone que vayamos? Eso no es asunto mío. Es medianoche. Tienen 12 horas. Úsenlas sabiamente. Se tambalearon hacia su dormitorio, la habitación de invitados que les había dado cuando Sofía afirmó que no podía soportar vivir sola después de la muerte de su madre. Los oí discutir a través de las paredes, echándose la culpa el uno al otro como una brasa caliente que ninguno quería sostener. No dormí. Me senté en mi estudio leyendo la información de contacto de Margarita Campos del directorio del Club de Constructores. Se especializaba en derecho de la tercera edad. Su oficina abría a las 8. Llamé a las 7:15. Dejé un mensaje solicitando una consulta urgente. Me devolvió la llamada a las 7:45. Señor Ramos, soy Margarita Campos. Su mensaje decía urgente. Firmé un poder notarial ayer bajo presión. Mi hija y mi yerno. Necesito revocarlo. Breve pausa. Evaluación profesional ocurriendo en el silencio. ¿Puede venir hoy? ¿A las 2? Estaré allí. El cerrajero llegó a las 8:30. Sofía y Leonardo estaban metiendo ropa en maletas, haciendo frenéticas llamadas telefónicas sobre hoteles y alquileres. El cerrajero trabajó eficientemente. Puerta principal, puerta trasera, garaje. No hizo preguntas sobre la obvia crisis familiar. Mi vecino Tomás observaba desde la entrada de su casa, con una taza de café en la mano. Nuestras miradas se encontraron. Asentí una vez. Él asintió de vuelta. Testigo anotado. Para las 10 de la mañana, nuevas cerraduras brillaban en cada entrada. Llamé a la puerta de la habitación de invitados. Sus llaves. Funcionan hasta el mediodía. Luego no. Leonardo abrió la puerta de golpe. Me arrebató las llaves de la mano. Tenía el rostro pálido, los ojos inyectados en sangre. Estás cometiendo un error, viejo. El error fue confiar en ustedes. Cargaron su camioneta en un silencio amargo. Cajas, maletas, los artículos caros que habían acumulado mientras vivían sin pagar alquiler. A las 11:40 se habían ido. La casa se sentía más grande, más vacía, más limpia. Conduje al centro a la oficina de Margarita Campos, un edificio moderno, una modesta oficina en el 3er piso, diplomas en la pared, título de Derecho de la Universidad Estatal, certificaciones en Derecho de la Tercera Edad, membresías del Colegio de Abogados. Tenía 52 años, vestida elegantemente,
con ojos que calculaban mientras escuchaba. Le conté todo: la emboscada, la notaria, la confesión borracha de Leonardo, el desalojo. Ella tomó notas sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla. ¿Firmó esto ayer? Sí, bajo presión. ¿Lo amenazaron? No explícitamente. El montaje implicaba que negarse sería irracional. La notaria estaba esperando. Los documentos estaban listos. El mensaje era claro: coopera o sé etiquetado como incompetente. Eso puede constituir coacción. Sacó un bloc de notas legal, comenzó a escribir. En este estado, podemos presentar una solicitud para revocar un poder si se firmó bajo coacción o sin pleno entendimiento. Pero primero, ¿han accedido a sus cuentas? No lo sé. Intenté verificar en línea anoche, pero el sitio web del banco estaba en mantenimiento. Su expresión se agudizó. Verifique ahora. Use su teléfono. Accedí a mi aplicación bancaria. La pantalla se cargó. Aparecieron transacciones recientes. Se me heló el estómago. 3 retiros. Ayer por la tarde. A las 2 horas de la firma. $5,000, $8,000, $12,000, $25,000. Desaparecidos. Margarita fotografió la pantalla de mi teléfono. Esa es nuestra evidencia. Se movieron de inmediato. Ahora nosotros nos movemos más rápido. Me entregó una carpeta. Documentos modelo para la revocación del poder. Estatutos estatales sobre abuso financiero de ancianos. Su tarjeta de presentación con su número de celular escrito a mano en el reverso. Presente la revocación el lunes por la mañana. Documente cada interacción con ellos. Guarde mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de voz. Si lo amenazan, grábelo. Este es un estado de consentimiento de una parte. Construya el caso ladrillo por ladrillo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Depende de si luchan. Pero, señor Ramos, me miró directamente a los ojos. Lucharán. Esté preparado. Salí de su oficina llevando la carpeta de Manila como un escudo. Las líneas de batalla estaban trazadas. $25,000 robados. Pero todavía tenía la casa. Todavía tenía mi claridad. Todavía tenía mi ira. Congelada en algo más duro y útil, conduje a casa lentamente, planeando mis próximos movimientos con la misma precisión metódica que había usado diseñando cimientos para casas que necesitaban durar generaciones. Este cimiento aguantaría, y cuando construyera sobre él, aprenderían lo que sucedía cuando intentabas robarle a un hombre que había pasado su vida haciendo cosas que duran. El sitio web del banco se cargó a las 8 de la mañana del sábado. Había estado despierto desde las 6. Esperando que terminara la ventana de mantenimiento. El café humeaba junto a mi laptop, la carpeta de Manila de Margarita extendida sobre la mesa de la cocina como planes de batalla. Hice clic en mi cuenta de ahorros. El saldo me congeló a mitad de la respiración. 40 años de trabajo en la construcción. Cada depósito cuidadoso. Cada vacaciones pospuestas para poder ahorrar más. La cuenta que debería haber mostrado $200,000 ahora decía $115,000. $85,000 desaparecidos. Hice clic en el historial de transacciones. 3 retiros. 3 días. $35,000 el miércoles, el día después de que firmé. $30,000 el jueves. $20,000 el viernes. Mis manos temblaban sosteniendo el ratón. El número de servicio al cliente de fin de semana me conectó con una mujer cuya simpatía no podía cambiar la realidad. Señor, los retiros fueron autorizados legalmente bajo la documentación de poder notarial presentada el 15 de noviembre. Veo que ha presentado la documentación de revocación, pero ¿puede revertirlos? No puedo revertir transacciones completadas. Puedo congelar las cuentas para prevenir futuros retiros. Congele todo. Eso congelará temporalmente su acceso también hasta que se procese la revocación. ¿Está seguro? La respuesta se atascó en mi garganta. Mis propias cuentas, bloqueadas porque mi hija tenía autoridad legal para robarme de ellas. Estoy seguro. Llamé al celular de Margarita. Respondió al segundo timbrazo. ¿Arturo? Se llevaron $85,000. El silencio se extendió entre nosotros. Luego, lo veo en mi oficina. A las 11. El atuendo de fin de semana de Margarita.
jeans y chaqueta. Se veía fuera de lugar en su oficina profesional, pero su enfoque era agudo. Extendimos mis extractos bancarios impresos sobre la mesa de conferencias. Se mueven rápido. Resaltó cada retiro con marcador amarillo. 3 días, $85,000. ¿Podemos recuperarlo? Dejó el marcador. Me miró directamente a los ojos. ¿Legalmente? Sí. ¿Podemos perseguirlo? Prácticamente. Eso depende de si todavía lo tienen. ¿Qué quiere decir? El dinero es líquido, Arturo. Podrían haberlo gastado, transferido a cuentas que no podemos rastrear, esconderlo. Incluso si ganamos un fallo que les ordena devolverlo, cobrarlo podría ser difícil. ¿Así que simplemente se salen con la suya? No. Luchamos. Pero necesita entender, esto tomará tiempo, costará dinero y no tiene garantías. Conduje a casa por calles decoradas para festividades que no celebraría. Dentro de mi casa vacía, saqué una carpeta de 3 anillos del armario de mi oficina. Compré protectores de hojas en la farmacia. Comencé a organizar todo cronológicamente. Extractos bancarios primero. Luego las notas de Margarita. El documento del poder. Correos electrónicos impresos. Cada interacción documentada. Cada robo resaltado. Cada mentira preservada. Control cuando todo se sentía caótico. El martes trajo documentos legales. El abogado de Leonardo reclamaba 2 años de servicios de cuidado, 3,000 horas a $15 la hora, justificando $45,000 en compensación. Matemáticas absurdas cubriendo un robo descarado. La respuesta de Margarita fue quirúrgica. Adjuntó la evidencia que yo había proporcionado. Facturas de servicios públicos, extractos de impuestos a la propiedad, recibos de supermercado. Yo había pagado los gastos del hogar mientras vivían aquí. $4,500 mensuales durante 24 meses. $108,000 en vivienda y gastos de vida gratis. No me habían cuidado. Yo los había subsidiado. El miércoles, mi prima Patricia llamó desde otro estado. Arturo, cariño. Sofía envió un correo electrónico. Está preocupada por ti. Estoy bien, Patricia. Dice que estás teniendo problemas de memoria. Que la acusaste de robar cuando solo estaba ayudando con tus finanzas. ¿Mencionó los $85,000 que retiró sin preguntar? Silencio. No estoy perdiendo la memoria. Estoy perdiendo la paciencia con los ladrones, incluso cuando son familia. Siguieron otras llamadas. Sofía había distribuido su narrativa ampliamente. Padre anciano. Mente en declive. Paranoia ingrata. Gente que debería haberme conocido creyó su versión. El jueves por la noche, siguiendo el consejo de Margarita, saqué mi informe de crédito. 6 consultas de crédito la semana después de la firma del poder. 3 prestamistas hipotecarios. 2 compañías de capital hipotecario. 1 de hipotecas inversas. Habían intentado pedir prestado contra mi casa. Mi casa de $850,000 totalmente pagada. Las solicitudes fueron rechazadas. El poder no autorizaba la carga de la propiedad, pero lo habían intentado. Lo querían todo. El viernes, un investigador de servicios de protección de adultos llamó profesional, sobrecargado de trabajo, realista. Señor Ramos, estoy abriendo una investigación basada en la queja de su abogada. Sin embargo, necesito ser honesto. Estos casos financieros son complejos y llevan tiempo. Entrevistaremos a todos. Revisaremos documentos. El proceso generalmente toma de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Podemos referirlo a la policía si encontramos actividad criminal. Pero no podemos ordenarles que devuelvan el dinero. Lo siento. La justicia se movía como el cemento fraguando. Lento. Inevitable. Pero dolorosa. Frustrantemente lento. Esa noche me senté solo con mi carpeta de evidencia. Páginas de robo resaltado. Prueba de saqueo calculado. El mensaje de texto de Leonardo de más temprano brillaba en mi teléfono. Te arrepentirás de esto. Te quitaremos todo en la corte. Lo guardé. Captura de pantalla. Marca de tiempo. Añadido a la documentación. Pero la duda se coló por las grietas de mi certeza. Esta era mi hija, la niña que había criado. Enviado a la universidad. Llevado al altar. Tal vez sí merecían algo por vivir conmigo.
Tal vez estaba siendo vengativo. Tal vez... No. Detuve esa espiral. Abrí la carpeta hasta los extractos bancarios. $35,000. $30,000. $20,000. No eran gastos de cuidado. No eran contribuciones al hogar. Era robo. Habían tomado su decisión. Calculada. Deliberada. Completa. Ahora yo tomaría la mía. El extracto bancario oficial llegó en el correo del sábado. Sobre grueso. Las transacciones de diciembre impresas en formato oficial. Me senté en la mesa de mi comedor con mi laptop abierta. La impresora lista. Margarita en el altavoz. Léame la transacción del 16 de diciembre. Transferencia bancaria. $12,000 a Viajes Majestuosos. El día después de que se firmó el poder. Sí. ¿Qué dice la descripción de la transacción? Paquete de resort en Cancún. 2 viajeros. La pausa de Margarita tuvo peso. Compraron unas vacaciones a México con sus ahorros de jubilación el día después de obtener su poder notarial. Podemos trabajar con esto, Arturo. Creé una hoja de cálculo. Fecha, monto, comerciante, categoría, cada transacción detallada. $12,000 a viajes de lujo. $8,500 a joyería Tiffany. $18,000 a venta de autos de lujo del desierto. Nada de eso para mi cuidado. Todo indulgencia personal. Llamé a la agencia de viajes. Me identifiqué. Expliqué la disputa legal. Después de la verificación, el agente confirmó. 2 boletos de primera clase. Resort todo incluido. Sofía y Leonardo. Salida el 20 de diciembre. ¿Podría enviarme un correo electrónico con la confirmación por escrito? La documentación llegó en 1 hora. La imprimí. Le hice 3 agujeros. La añadí a la carpeta. Tiffany proporcionó un recibo que mostraba que Sofía compró un brazalete de diamantes. El concesionario de autos confirmó que Leonardo hizo un pago inicial por un Lexus del 2024. Cada proveedor suministró pruebas que transformaron las entradas del extracto bancario en evidencia concreta de gastos de lujo financiados por el robo. El domingo por la tarde, fui a la casa de al lado. Tomás estaba rastrillando hojas de su césped inmaculado. Precisión de contador jubilado en cada movimiento. Tomás, ¿tienes unos minutos? Con un café en su cocina, le expliqué la situación. Hechos, sin dramatismo. Tomás escuchó, asintió, dejó su taza. Vi todo esa noche. Tu yerno estaba fuera de control. ¿Estarías dispuesto a poner eso por escrito? ¿Para una declaración formal? Mi abogada redactará algo. Ayudaría. Tomás me miró a los ojos. Arturo, has sido un buen vecino durante 15 años. Si tu familia te está robando, diré lo que vi. Nadie debería enfrentar eso solo. El lunes por la mañana, conduje a una tienda de seguridad para el hogar. Compré un sistema de cámara de video para la puerta con detección de movimiento y grabación en la nube. Lo instalé yo mismo. 40 años construyendo casas significaban que ciertamente podía instalar una cámara en el timbre. Margarita lo había predicho. Volverán. No podrán resistirse. Cuando lo hagan tendrás prueba en video. El miércoles por la noche. A las 11:47. Mi teléfono vibró. Alerta de movimiento. Abrí la aplicación desde la cama. La camioneta de Leonardo en mi entrada. Leonardo acercándose a mi puerta. Probando la manija. Cerrada. Golpeó con el puño. La cámara capturó su rostro claramente. Enojado, posiblemente borracho. Sé que estás ahí, Arturo. No puedes esconderte para siempre. Ese dinero es nuestro. Observé desde mi teléfono mientras gritaba. Pateaba la puerta y finalmente se iba. 3 minutos de video guardados automáticamente en el almacenamiento en la nube. Evidencia perfecta. Con marca de tiempo. Alta definición. Autoincriminatorio. El jueves trajo a un notificador de procesos con documentos legales. El abogado de Sofía había presentado una petición de tutela de emergencia. Lo leí de pie en mi puerta, sintiendo que algo frío se asentaba en mi pecho. El demandado ha demostrado un deterioro cognitivo significativo, incluyendo ideación paranoide, juicio alterado e incapacidad para administrar sus asuntos financieros. Mi hija estaba tratando de que me declararan incompetente. No solo robando mi dinero, robando mi independencia, mi dignidad,
mis derechos legales. La voz de Margarita era tensa cuando llamé. Es un movimiento estratégico. Si puede obtener la tutela, controla todo. Pero Arturo ha cometido un error. Esto requiere una evaluación psiquiátrica. Y la vas a aprobar. La oficina de la doctora Elena Ruiz ocupaba el tercer piso de un edificio médico en el centro. Tenía 60 años, cabello gris, profesionalmente neutral. La evaluación duró 3 horas. Pruebas de memoria, recordar listas de palabras, dibujar un reloj, contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Problemas de razonamiento. Preguntas sobre el funcionamiento diario. Señor Ramos, ¿por qué está aquí hoy? Mi hija presentó una petición alegando que soy mentalmente incompetente. Estoy aquí para demostrar que no lo soy. Cuénteme sobre la situación con su hija. Ella y su esposo me convencieron de firmar un poder notarial. Luego retiraron $80 y $5,000 de mis ahorros sin mi conocimiento o permiso. Cuando los desalojé y me moví para revocar el poder, ella solicitó la tutela, alegando que estoy confundido. ¿Cómo lo hace sentir eso? Traicionado, enojado, triste, pero no confundido. Entiendo exactamente lo que pasó. Me había preparado a fondo. Traje documentos que mostraban mis actividades, actas del club de constructores, facturas de reparaciones del hogar, correspondencia. No solo aprobé la evaluación, la superé con creces. 3 días después, Margarita llamó con los resultados. Arturo, tengo el informe de la doctora Ruiz. Y es una vindicación completa, sin deterioro cognitivo, excelente estado mental, juicio apropiado. Recomienda la denegación de la petición de tutela. Mi exhalación se sintió como liberar una presión que no sabía que estaba conteniendo. Así que se acabó, esa parte al menos. Esa amenaza se acabó. Pero Arturo, entiendes lo que tu hija intentó hacer. Intentó que te declararan incompetente y te despojaran de tus derechos legales. Lo sé. Esto ya no es solo sobre dinero. Es sobre tu independencia, tu dignidad. Lo sé, Margarita. Créeme, lo sé. Esa noche, me senté solo con el informe de la doctora Ruiz en mi mesa de centro. Validación oficial de que era competente, racional, apropiado. Mi hija me había llamado incompetente. Había intentado quitarme todo. Dinero, casa, libertad, identidad. Y fracasó, pero la victoria se sentía vacía. La carpeta de evidencia se había vuelto gruesa con pruebas de robo y traición. Cada página documentaba otra pieza de la hija que había perdido. Me fui a la cama temprano, agotado no por las batallas ganadas, sino por el costo de ganarlas. 2 semanas antes de la audiencia, me senté frente a Margarita en su sala de conferencias. Las pruebas cubrían la mesa, extractos bancarios, recibos, declaraciones de testigos, las imágenes de la cámara de seguridad en una memoria USB. Mi carpeta de 3 anillos anclaba una esquina como una piedra angular. La jueza le preguntará por qué firmó si se sintió presionado. Margarita golpeaba su bolígrafo contra su bloc de notas. Necesita responder claramente, sin emoción. Firmé porque negarme parecía imposible en ese momento. Mejor, pero explique por qué parecía imposible. Practiqué la respuesta hasta que las palabras se sintieron suaves, hasta que pude decirlas sin que mi voz se quebrara por la traición subyacente. A principios de enero, el edificio del Tribunal Superior del Condado se alzaba de concreto y vidrio contra el cielo de la mañana. Aparqué a 3 cuadras. Caminé lentamente. Llegué a la sala 4B a las 8:30. Margarita esperaba afuera, revisando notas. A las 8:45, Sofía y Leonardo llegaron con su abogado, Douglas Mendoza. Leonardo llevaba un traje que nunca le había visto. Los ojos de Sofía estaban rojos, preparados para la actuación. Nos sentamos en lados opuestos del pasillo. No hablamos, no nos reconocimos. La jueza Patricia Montero llamó el caso a las 9 en punto. En el asunto de Ramos, revocación de poder notarial. Margarita pronunció su apertura con precisión quirúrgica. Arturo firmó bajo coacción. El poder fue explotado de inmediato. La evidencia demostrará abuso financiero depredador. Douglas Mendoza contraatacó. Arturo era un padre controlador, inventando reclamos para castigar a su hija por buscar independencia. Las líneas de batalla estaban trazadas.
Subí al estrado a las 9:30. Mano sobre la Biblia, procedimiento estándar, jurando decir la verdad. Margarita me guió a través del 15 de noviembre. Encontrarlos esperando con la notaria. Sentirme emboscado. Ver sus artículos de lujo. Firmé porque negarme habría destruido mi relación con mi hija para siempre. Lo hicieron parecer la única opción racional. ¿Cuándo se dio cuenta de que fue un error? En el momento en que vi sus caras después de firmar. Parecían triunfantes, no aliviados. Triunfantes. El contrainterrogatorio de Douglas Mendoza intentó sacudirme. Señor Ramos, ¿no es posible que simplemente olvidara darle permiso a su hija? No lo olvidé. Nunca me lo pidieron. Usted desalojó a su hija por un malentendido. ¿No es así? La desalojé después de descubrir que había robado $85,000. Eso no es un malentendido. Es un crimen. Su agresión lo hacía parecer un abusador. Me mantuve tranquilo. Mantuve el contacto visual con la jueza, no con Sofía o Leonardo. Margarita presentó la evidencia metódicamente. Una línea de tiempo en un cartel mostraba los retiros. 15 de noviembre, poder firmado. 16 de noviembre, primer retiro. 17, segundo. 18, tercero. Sostuvo los extractos bancarios con resaltador amarillo. Este cargo de $12,000. ¿Para qué fue? Unas vacaciones a Cancún que compraron el día después de obtener mi poder notarial. Las imágenes de la cámara de seguridad se reprodujeron en el monitor de la sala. Leonardo golpeando mi puerta a medianoche. Su voz llenó la habitación silenciosa. Abre, viejo, no puedes esconderte para siempre. Sofía miraba al frente. Leonardo miraba la mesa. La sesión de la tarde trajo la evidencia crítica. Margarita presentó las notas contemporáneas de la notaria, documentación legalmente requerida. Leyó en voz alta. El firmante parecía incómodo y vacilante durante la firma. Los miembros de la familia estaban presentes y alentando activamente la firma. Las circunstancias se sintieron presionadas. La jueza Montero tomó notas. Asintiendo, Sofía subió al estrado a las 2:45. Confiada en que podría influir en la jueza con lágrimas. Lloró. Afirmó que estaba tratando de ayudar a su padre anciano. Dijo que los retiros fueron malentendidos. El contrainterrogatorio de Margarita fue devastador. Señorita Ramos, testificó que los $12,000 eran para gastos familiares. ¿Quién viajó a Cancún? Leonardo y yo. No su padre. No, pero necesitábamos. ¿Unas vacaciones pagadas con el dinero robado a su padre? Margarita mostró una foto que Sofía había publicado en línea. El brazalete de Tiffany con la leyenda, consintiéndome, y este brazalete de $8,000. ¿De quién era la emergencia? La voz de Sofía bajó a un susurro. Fue un regalo para mí. ¿Con el dinero de su padre? Sin su conocimiento o permiso, pensé que tenía autoridad. Tenía autoridad para administrar sus finanzas para su beneficio, no para comprarse joyas. Lo sabía, ¿verdad? Sin respuesta. La jueza Montero emitió su fallo a las 3:30. No necesitó una deliberación prolongada. El poder notarial queda revocado con efecto inmediato. La evidencia demuestra que se firmó bajo coacción psicológica y se explotó de inmediato para beneficio personal en lugar del beneficio del mandante. Miró severamente a Sofía y Leonardo. Además, se ordena a los demandados que devuelvan $85,000 a Arturo Ramos dentro de 60 días. El incumplimiento dará lugar a procedimientos de desacato y remisión al fiscal del condado para enjuiciamiento penal bajo los estatutos de abuso financiero de ancianos del Estado. Fuera del juzgado, Margarita moderó mi alivio. Le deben $85,000. Conseguirlo realmente es la próxima batalla. Ya han gastado la mayor parte. Prepárese para que luchen contra el cobro. Entendí. La victoria legal no garantizaba la recuperación financiera, pero había ganado. El poder fue revocado. La petición de tutela de Sofía fue denegada. La jueza lo había llamado como era explotación. Conduje a casa lentamente, procesando la vindicación mezclada con el agotamiento. 60 días. La cuenta regresiva comenzó. Pasaron 2 semanas. Quedaban 45 días del plazo de 60 días. No había recibido ninguna comunicación de Sofía o Leonardo, ningún pago, ningún reconocimiento.
Habían escuchado la orden de la jueza. Llamé a Margarita desde la oficina de mi casa. La están ignorando. Entonces, ejecutamos. Estoy presentando una solicitud de embargo de bienes esta tarde. Compraron cosas con su dinero. Recuperaremos esas cosas. El asistente legal de Margarita realizó búsquedas exhaustivas. Los registros del Departamento de Vehículos mostraron un Lexus S350 del 2024 registrado a nombre de Sofía el 18 de diciembre. 3 semanas antes de la audiencia. Precio de compra: $47,000 de venta de autos de lujo del desierto. Sabían que se avecinaba un fallo. Habían intentado convertir efectivo en un activo. Margarita presentó la moción de embargo de inmediato. La orden de la jueza Montero regresó en 2 días. Vehículo embargado para satisfacer el fallo. Alguacil autorizado para ejecutar. A la mañana siguiente, un alguacil y una grúa llegaron al apartamento de Sofía y Leonardo. Sofía estaba en el trabajo. Leonardo estaba en casa. En 1 hora, Leonardo condujo a mi casa en su vieja camioneta. Se estacionó en mi entrada. Comenzó a gritar desde la acera: «Arturo, sal aquí. Te llevaste el auto de Sofía. Ella lo necesita para trabajar». Observé a través de la ventana de la sala. No respondí. Tomás salió a la casa de al lado, observando. La señora Rodríguez, al otro lado de la calle, llamó a la policía. Los gritos de Leonardo continuaron. Una ira incoherente sobre la injusticia, la venganza, la traición familiar. 2 oficiales llegaron 15 minutos después. El oficial principal, Martínez, fue tranquilo y claro. «Señor, hay una orden judicial válida para ese embargo. Es legal. Ahora veo que ya se le advirtió antes sobre acosar al señor Ramos. Debe abandonar esta propiedad de inmediato. ¿O qué? O lo arresto por allanamiento de morada y acoso. Váyase ahora o váyase esposado». Y Leonardo se fue, chirriando llantas. El oficial Martínez tomó mi declaración, documentó el incidente. La tarde siguiente, Sofía vino sola. Primer contacto directo desde la audiencia. Tocó el timbre. Se paró en mi porche. Parecía genuinamente angustiada. Maquillaje corrido, ojos rojos, ropa arrugada. Abrí la puerta ligeramente. La cadena aún puesta. «Papá, por favor. Solo 5 minutos». «¿Qué quieres, Sofía?» Su discurso preparado salió a borbotones. Leonardo la manipuló. Ella nunca quiso nada de esto. Es mi hija y merece otra oportunidad. El embargo del auto los destruyó financieramente. Al verla llorar, sentí el instinto paternal en guerra con la ira justificada. Es mi hija. La crié. Una parte de mí quería creerle. Arreglar esto. Mi mano se movió hacia la cadena de la cerradura. Entonces, un recuerdo brilló. Su fría sonrisa después de la firma del poder. La petición de tutela llamándome incompetente. $85,000 desaparecidos en 3 días. La manipulación se volvió obvia. Estas lágrimas eran tácticas. Hablé firmemente a través de la puerta encadenada. «Sofía, si realmente lo sientes, demuéstralo. Tienes 40 días para devolver el dinero. Tráeme un cheque por $42,000. Muéstramelo con acciones, no con palabras. Entonces discutiremos el perdón». Sus lágrimas se detuvieron al instante, como un grifo cerrado. Su expresión cambió. La víctima suplicante se convirtió en adversaria enojada. $42,000. No tenemos eso. Sabes que no. Solo estás siendo cruel. Tenían $85,000 hace 2 meses. Mis $85,000. Lo gastaron. Ese no es mi problema. Cerré la puerta. Observé por la ventana cómo se quedaba inmóvil. Luego corrió furiosa a su auto y se fue rápidamente. 3 días después, el Lexus se vendió en la subasta del alguacil por $43,000. Después de las tarifas, $42,700 depositados en mi cuenta. Margarita envió un estado de cuenta actualizado. Robo original. $85,000. Recuperado. $42,700. Pendiente. $42,300. Tiempo restante. 37 días. Su nota advertía. Probablemente no puedan pagar el resto. Prepárese para procedimientos de desacato y posible remisión penal. Esté atento a una declaración de bancarrota, que podría anular el fallo,
Me senté en la mesa de mi comedor con mi hoja de cálculo. $85,000 robados, 43,000 recuperados, 42,000 aún adeudados. Había ganado legalmente, recuperado parcialmente, pero la restitución total parecía poco probable. Tenían 37 días para producir 42,000 dólares o enfrentar la cárcel. Dudaba que lo tuvieran. Lo habían gastado todo. Vacaciones, joyas, autos, restaurantes. El dinero se había ido. Victoria legal. Recuperación parcial. Justicia incompleta. Actualicé mi hoja de cálculo con números precisos. Celdas codificadas por colores que mostraban las cantidades recuperadas versus las pendientes. El hábito del negocio de la construcción. Rastrear cada detalle. Mantener registros precisos. Pero los números no podían mostrar lo que realmente había perdido. No solo dinero, familia, la hija que había criado, la relación que pensé que teníamos. Esas pérdidas no podían recuperarse mediante órdenes judiciales o embargos de bienes. Cerré la laptop. Quedaban 37 días. Esperaría y vería si pagarían voluntariamente, aunque ya sabía la respuesta. No lo harían. No podían. El dinero se había ido. 3 semanas después del embargo del Lexus, estaba sentado revisando mi hoja de cálculo. $43,000 recuperados. 42,000 aún pendientes. Cuando sonó mi teléfono, la voz de Margarita transmitía una urgencia que no había escuchado antes. La investigación de APS descubrió algo. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Necesita ver estos documentos. Conduje al centro preguntándome qué nuevo desarrollo podría justificar ese tono. El caso civil estaba esencialmente terminado. En la sala de conferencias de Margarita, Sara Cano de Servicios de Protección de Adultos extendió correos electrónicos impresos sobre la mesa como fotografías de la escena del crimen. Carpetas de Manila, fechas resaltadas, páginas marcadas con pestañas de colores. Señor Ramos, solicitamos judicialmente la cuenta de correo electrónico de Leonardo. Lo que encontramos transforma esto de una disputa civil a una conspiración criminal. Recogió el primer correo electrónico, 12 de septiembre de 2024. 2 días después de que se mudaron a su casa. De Leonardo a Marcos Vega. Asunto. Se necesita consulta sobre la situación financiera familiar. Se me heló el estómago. Sara Cano leyó extractos mientras Margarita y yo seguíamos en nuestras copias. 12 de septiembre. Necesito consejos sobre cómo acceder a las cuentas de mi suegro. Tiene 70 años, ahorros sustanciales, pero no discute finanzas con nosotros. La respuesta de Vega. El primer paso es establecer confianza y dependencia. Múdense a su residencia si es posible. Los hace indispensables. 20 de septiembre. Nos mudamos la semana pasada. ¿Cómo progresamos? Vega. Aislamiento gradual de influencias externas. Redirijan sus contactos sociales a través de ustedes. Háganlo depender de su juicio. Cada correo electrónico desencadenó recuerdos que descarté como coincidencia. 28 de septiembre. Leonardo sugiriendo que me saltara el club de constructores. Te veías agotado, papá. Descansa esta semana. Había apreciado la preocupación. 15 de octubre. Sofía comenzando a ayudarme con mi correo, clasificándolo antes de que yo lo viera. Solo reduciendo tu estrés, papá. 22 de octubre. Leonardo respondiendo mi teléfono cuando León llamó, tomando un mensaje que nunca me llegó. Pensé que León me estaba evitando. Aislamiento controlado. Había pensado que les importaba. Sara Cano llegó a los correos electrónicos de noviembre. Necesito avanzar con el poder notarial. ¿Plazos? Vega respondió. No se apresuren. Aumenten la presión gradualmente. Háganlo parecer inevitable, como la única opción razonable. Tengan al notario listo. No le den tiempo para pensar. 10 de noviembre. Todo listo para el 15. Notario programado. Documentos preparados. No lo verá venir. Planificación clínica. Explotación calculada. Yo no era su padre. Era su objetivo. Margarita produjo correos electrónicos diferentes. Sofía a su amiga, Karina. 18 de octubre. Leonardo y yo estamos trabajando para acceder a las cuentas de papá. Está sentado sobre casi $750,000 mientras nosotros luchamos.
No es justo. 25 de octubre. Leonardo encontró a alguien que explicó cómo hacer esto legalmente. Poder notarial. Una vez que lo tengamos, finalmente podremos obtener lo que merecemos. La amiga le advirtió. ¿Estás segura? Eso suena arriesgado. La respuesta de Sofía. Papá ni siquiera se dará cuenta. Se está volviendo viejo de todos modos. ¿Volviéndome viejo de todos modos? Sara Cano cerró las carpetas. Me miró directamente. Señor Ramos, la ley estatal clasifica la explotación financiera planificada de adultos vulnerables como un delito grave de clase 2 bajo el Estatuto 46-456. Estos correos electrónicos demuestran meses de planificación, consultas sobre tácticas de explotación, manipulación psicológica deliberada. Esto es fraude criminal. El fiscal del condado presentará cargos dentro de 2 semanas. Añadió. Marcos Vega ya está en nuestro radar. Ha asesorado al menos 6 esquemas similares en todo el estado, enseñando a los miembros de la familia cómo explotar a parientes mayores a través de instrumentos legales. El fiscal general está construyendo un caso rico contra él. Me senté en silencio, mirando los correos electrónicos. La dirección de mi hija en la parte superior de los mensajes, que me discutían como una oportunidad de negocio. Arturo, ¿estás bien? La voz de Margarita era suave. Sabía que me robaron. Sabía que me manipularon. Pero esto, lo planearon durante meses. Cada conversación fue calculada. Yo no era su padre. Era su objetivo. Mi voz sonaba plana, incluso para mí, pero mis manos temblaban. Salí de la oficina de Margarita a las 5, llevando copias de los correos electrónicos. Había mucho tráfico. 30 minutos a casa en lugar de 20. Me senté en mi entrada durante 10 minutos después de estacionar. Motor apagado, mirando a la nada. Tomás me vio, saludó. Devolví el saludo automáticamente. Dentro, dejé caer las copias de los correos electrónicos en la mesa del comedor junto a mi hoja de cálculo. Me senté, miré las palabras de Sofía. Volviéndose viejo de todos modos. No solo robo. No solo manipulación, meses de focalización calculada, discutido con consultores, ejecutado con precisión, cada conversación en la cena, cada expresión de preocupación, cada oferta de ayuda, movimientos tácticos en un esquema que comenzó antes de que hubieran desempacado sus cajas. Llené 2 páginas con notas, mapeando las tácticas de aislamiento que ahora reconocía. Mensajes telefónicos perdidos, salidas desalentadas, correo interceptado, preocupación fabricada por mi cansancio, cada una manipulación que había descartado como atención cariñosa. La evidencia era exhaustiva. La traición fue completa, y mi hija, mi única hija, lo había planeado todo junto a su esposo, viendo a su padre anciano como un obstáculo para el dinero al que se sentía con derecho. Se avecinaban cargos criminales. La prisión era posible. Seguía siendo mi hija, pero había dejado de ser mi familia meses antes de que me diera cuenta. 2 semanas después, Margarita llamó a las 8:30 de la mañana. Los cargos criminales se presentaron ayer. Sofía y Leonardo fueron procesados esta mañana por abuso financiero de ancianos, delito grave de clase 2, y hay más. Douglas Mendoza se retiró como su abogado. Conflicto de intereses. Ya se están culpando mutuamente. En cuestión de días, las fracturas se hicieron visibles. El defensor público de Leonardo se acercó al fiscal con un trato. Leonardo testificaría contra Sofía, alegando que ella había ideado todo. Lo había manipulado a través de su matrimonio. Lo había presionado para que cumpliera. Proporcionó mensajes de texto donde Sofía discutía el plan. Exigía que obtuviera el dinero más rápido. Sofía respondió a través de Melissa Herrera con grabaciones secretas. Había estado documentando a Leonardo desde noviembre, después de la firma del poder, pero antes de mi desalojo, el audio capturaba a Leonardo planeando y regodeándose. Vamos a exprimir cada centavo del viejo. No sabrá que lo golpeó. 300,000 están ahí. Solo tenemos que agarrarlos. Ninguno merecía piedad a expensas del otro. Una semana después del procesamiento, Margarita organizó una reunión con la fiscal adjunta del condado, Laura Sandoval.
Su oficina ocupaba el cuarto piso del edificio del condado. Muebles utilitarios, archivos de casos apilados en cada superficie, estadísticas de condenas enmarcadas en la pared. Laura tenía 42 años, aguda, experimentada en crímenes financieros. Extendió ambos conjuntos de evidencia sobre su escritorio. Los textos de Leonardo, las grabaciones de Sofía. Señor Ramos, ambos son culpables. La evidencia del correo electrónico prueba la planificación y ejecución conjunta. No voy a jugar su juego de culpas. Se reclinó en su silla. Pero también soy práctica. Los juicios son caros e inciertos. Les estoy ofreciendo a ambos el mismo acuerdo de culpabilidad. Luego preguntó directamente: ¿quiere que su hija vaya a la cárcel? Me senté en silencio. Margarita no me presionó. Esta era mi elección. Quiero justicia. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero que rindan cuentas. Hice una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Pero si la rendición de cuentas puede ocurrir sin prisión, a través de libertad condicional, restitución, registro público, puedo aceptarlo. Sigue siendo mi hija, incluso después de todo. Laura asintió. Entonces estructuraré el acuerdo en torno a la restitución total y la libertad condicional supervisada. Sin prisión si cumplen, prisión si violan la libertad condicional. 2 días después, asistí a una audiencia preliminar. Asuntos legales de rutina sobre la admisibilidad de la evidencia. Pero Sofía y Leonardo estaban presentes. Se sentaron en lados opuestos de la sala con sus abogados. Cuando Leonardo entró, pasó por la mesa de Sofía. Murmuró algo. No lo escuché, pero Sofía sí. Se puso de pie abruptamente. Tú fuiste el que contactó a Marcos Vega. Todo esto fue idea tuya. Su abogada trató de calmarla. El abogado de Leonardo dio un paso adelante. La jueza amenazó a ambos con desacato si no podían comportarse profesionalmente. Observé este colapso público con sentimientos encontrados. Satisfacción amarga, tal vez. Estaban probando la traición del otro. Después de la audiencia, Laura Sandoval presentó ofertas de declaración idénticas a ambos abogados. Declárense culpables de abuso financiero de ancianos, delito grave de clase 4. Paguen la restitución total de $42,000 dentro de 6 meses. 3 años de libertad condicional supervisada. 200 horas de servicio comunitario. Programa obligatorio de prevención de abuso de ancianos. Sin contacto conmigo. Rechacen la oferta y enfrenten un juicio. Con posibles sentencias de prisión de 2 a 3 años. 1 semana para decidir. Margarita mencionó casualmente más tarde. ¿Sabía que Sofía solicitó el divorcio la semana pasada? No lo sabía. Me mostró el registro público. Sofía Ramos contra Leonardo, citando diferencias irreconciliables y conducta criminal del demandado. Leonardo firmó el acuse de recibo en 24 horas. Su matrimonio duró 2 años. ¿Cuánto fue genuino? ¿Cuánto fue sociedad criminal? No tenía respuesta. La fecha límite era el viernes. Hoy era lunes. Quedaban 4 días para que eligieran. Aceptar la responsabilidad y evitar la prisión. O apostar en el juicio. Me senté en casa. La televisión encendida pero sin verla. Revisando mi teléfono periódicamente en busca de actualizaciones de Margarita. El abogado de Leonardo solicitó una extensión del plazo. Denegada. La abogada de Sofía pidió un calendario de restitución modificado. Bajo consideración. La tensión aumentaba mientras esperaba ver si elegirían la responsabilidad o el riesgo. Habían pasado meses planeando explotarme. Discutiendo estrategias con consultores. Ejecutando tácticas de aislamiento con precisión. Ahora estaban aislados el uno del otro. Desesperados, arruinados, enfrentando la prisión. El esquema se estaba consumiendo a sí mismo desde adentro. Justicia. Tal vez. Pero justicia amarga. Mi hija era una de las personas que enfrentaba estas consecuencias. Esa realidad nunca dejó de doler, incluso cuando sabía que las consecuencias eran merecidas. 4 días hasta la fecha límite. Esperé. Viernes por la mañana, 7:30. Mi teléfono sonó mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, el café enfriándose. Arturo. Aceptaron. Ambos firmaron la oferta de declaración esta mañana. La voz de Margarita transmitía alivio. La audiencia formal es esta tarde a las 2. Está hecho. Hecho.
Mi hija se pararía en la corte y se declararía culpable de un delito grave. Conduje al juzgado a la 1:30. Estacioné en el garaje público. Tomé el ascensor hasta el 4º piso. Sala 4B. La misma habitación donde se decidió el caso civil meses atrás. Sofía y Leonardo estaban de pie ante la jueza Montero en podios separados, a varios pies de distancia, sin mirarse. Sus abogados los flanqueaban como guardias. La jueza Montero fue formal, procesal. Están acusados de explotación financiera de un adulto vulnerable, delito grave de clase 4. Señorita Ramos, ¿cómo se declara? La voz de Sofía apenas se oyó. Culpable. Su señoría. Necesito oírla claramente. Culpable. Más fuerte esta vez. Derrotada. Señor Turner. Mismo cargo. ¿Cómo se declara? Culpable. Su señoría. La jueza aceptó las declaraciones. Revisó los términos. 3 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, programa obligatorio de rehabilitación de abuso de ancianos. Sin contacto con Arturo Ramos, sin consentimiento por escrito. Me senté en la galería, 3 filas atrás, con las manos juntas. Cuando la jueza dijo culpable, mis hombros cayeron. La tensión que no sabía que estaba cargando se liberó. Durante la semana siguiente, Margarita me mantuvo actualizado sobre su desesperada lucha por recaudar $42,000, la cantidad aún pendiente después de la recuperación del Lexus. Vendieron todo. El brazalete de Tiffany volvió al joyero por $6,500. Electrónicos vendidos en redes sociales por $2,800. Muebles a un comerciante de segunda mano por $4,200. Las cuentas no cuadraban. Estaban vendiendo a fracciones de los precios de compra, recaudando tal vez $15,000 en total. Los padres de Leonardo hipotecaron su casa en otra ciudad, $30,000 para mantener a su hijo fuera de prisión. Margarita recibió el cheque de caja la semana siguiente. Restitución total pagada, me dijo por teléfono. $42,000 más los ingresos del Lexus equivalen a $85,000. Estás financieramente completo, Arturo. Financieramente completo. Las palabras se sentían vacías. En cuestión de días, las consecuencias cayeron en cascada. El empleador de Sofía la despidió. La verificación trimestral de antecedentes reveló la condena por delito grave. Su puesto de coordinadora de marketing, $38,000 anuales, desaparecido. El trabajo esporádico de contratista de Leonardo se secó por completo. Nadie contrata a criminales financieros convictos. Su apartamento en un barrio del norte se volvió inasequible. Se mudaron a un complejo económico cerca de una zona más modesta. Una unidad de un dormitorio por $950 mensuales. La muerte social siguió. Los amigos dejaron de llamar. Las redes sociales de Sofía se silenciaron. Luego desaparecieron por completo. Cuentas eliminadas. Las invitaciones cesaron. Se convirtieron en parias. A principios de marzo hubo una audiencia de cumplimiento de la libertad condicional. Asistí. No era necesario. Pero quería ver el proceso funcionando. Al salir de la sala, Sofía estaba en el pasillo con su abogada. Me vio, se soltó de la mano restrictiva de Melissa Herrera, dio un paso hacia mí. Espero que estés satisfecho. Su voz resonó en el corredor de mármol. La gente se detuvo, observó. Has destruido a tu única hija. ¿Valió la pena tu precioso dinero? Esperé a que terminara. Luego hablé con calma, proyectando lo suficiente para ser escuchado. Sofía, yo no destruí tu vida. Tú tomaste decisiones. Planificar un robo, manipularme, robar dinero que no ganaste. Cada consecuencia que estás experimentando es el resultado directo de esas elecciones. Yo simplemente me negué a ser tu víctima. Su rostro se descompuso, rabia y dolor mezclándose. Si quieres culpar a alguien, mírate en un espejo. Melissa Herrera la apartó firmemente. Me volví hacia el ascensor, sabiendo que esas eran las últimas palabras que le diría a mi hija. Esa noche me senté en la mesa de mi comedor con mi laptop. La misma mesa donde comenzó esto 4 meses antes con la emboscada del poder. Mi hoja de cálculo mostraba la contabilidad final. $85,000 robados. 43,000 recuperados por la venta del Lexus. 42,000 de pago de restitución. Total recuperado.
$85,000. Saldo adeudado. 0. Los números cuadraban perfectamente. Pero la columna de costos no podía cuantificarse. Una hija perdida. Una familia destruida. Una traición que nunca podría deshacerse. Había recuperado cada dólar. Mi casa era solo mía. Mis cuentas estaban seguras, pero sentado en la casa vacía esa noche, sentí el peso de lo que había costado la victoria. Justicia lograda. Familia destruida. La hoja de cálculo mostraba la recuperación financiera, pero ninguna hoja de cálculo podía dar cuenta de las pérdidas que realmente importaban. Cerré la laptop. Me senté en silencio. Procesé el sentimiento vacío de la victoria completa. 2 semanas después, a mediados de marzo, me desperté un sábado por la mañana con una paz genuina. No el silencio tenso de los últimos meses, sino una quietud real. Hice café. Lo llevé a mi patio trasero. Observé el amanecer sobre las montañas del desierto, sin actualizaciones legales que verificar, sin fechas de corte pendientes. Ninguna crisis que exigiera atención. La batalla había terminado. El jueves, regresé a la reunión del Club de Constructores por primera vez desde septiembre. 7 meses ausente. Cuando entré al salón privado del restaurante, León me saludó con la mano. Arturo, ¿dónde has estado? Situación familiar. Ya se resolvió. Entendieron el tono. No presionaron. La conversación cambió a un debate sobre un proyecto comercial. Contribuí con mi opinión. La normalidad se sintió terapéutica. León llamó más tarde esa semana. ¿Almuerzo? Nos encontramos en el restaurante mexicano el sábado. Entre enchiladas, León dijo: Te llamé en octubre pasado. Dejé un mensaje con Leonardo. Nunca me devolviste la llamada. Otra manipulación revelada, incluso ahora. Nunca recibí ese mensaje. Estaba controlando las comunicaciones. Se acabó. León asintió. Bien. Extrañaba nuestras conversaciones. Hablamos de todo lo demás. Deportes, sus nietos, la vida normal. La amistad se reanudó sin insistir en el trauma. El martes por la tarde, Tomás tocó a mi puerta. Nos sentamos en la mesa de mi cocina con café. No necesito detalles, dijo Tomás con cuidado. Pero manejaste una situación difícil con integridad. Gracias por la declaración de testigo. Eso importó. Tomás le restó importancia. Los vecinos ayudan a los vecinos. Hiciste lo correcto incluso cuando fue difícil. La elección correcta no siempre es la fácil. No. Pero por eso importa la integridad. Cualquiera puede tomar decisiones fáciles. El miércoles por la mañana, llegó un correo electrónico de Margarita. Arturo, pensé que querrías ver esto. El artículo adjunto del periódico local describía un aumento en los enjuiciamientos por abuso financiero de ancianos en el condado. 3 nuevos casos presentados recientemente. Todo citando el resultado exitoso de un caso por alentar a otras víctimas a denunciar. Una víctima citada. Me avergonzaba denunciarlo. Es familia. Pero leer sobre ese otro caso me mostró que la familia no excusa el robo. Presenté cargos. Mi caso. Mi lucha. Ayudando a otros a encontrar el valor. Lo leí 3 veces. Mi pesadilla personal tenía un significado más allá de mí mismo. El sufrimiento no fue en vano. El jueves, busqué en línea alojamiento cerca del Gran Cañón. Encontré un pequeño lugar en el borde sur. Reservé una cabaña por una semana en abril. Llamé a León. ¿Recuerdas que dijiste que nunca habías estado en el Gran Cañón? ¿Quieres ir conmigo el próximo mes? Él rió. Tengo 72 años. ¿Cuándo más voy a ir? Sí. Planificar se sintió como reclamar la vida. Elegir la alegría a pesar de la pérdida. El viernes por la noche, me paré en mi patio viendo el atardecer. Las montañas se volvieron doradas, luego púrpuras, luego oscuras. Estaba solo. Sofía se había ido. Prohibido el contacto. Llena de odio. Mi esposa estaba muerta. Mi casa estaba vacía excepto por mí. Pero estaba de pie en mi propia casa. Financieramente seguro. Legalmente victorioso. Con la dignidad intacta. Pensé en la alternativa. Si no hubiera hecho nada, eventualmente se lo habrían llevado todo. Vaciado mis cuentas. Hipotecado mi casa. Dejado en la indigencia. Luchar fue brutal, pero necesario.
Elegí la justicia sobre la paz fácil. Mientras las estrellas emergían en el cielo, permanecí en el patio. Taza de café vacía en mano. Había sobrevivido a la peor traición imaginable. Mi única hija explotándome deliberadamente. El costo fue inmenso. Una hija perdida para siempre. Familia destruida. Confianza destrozada. Pero mantuve mi dignidad. Me negué a ser una víctima. Los hice rendir cuentas. Recuperé todo lo material. Y de alguna manera, mi sufrimiento ayudó a otros. 3 familias protegiéndose porque mostré que es posible ganar. La victoria fue vacía, pero seguía siendo una victoria. Se hizo justicia incluso si no se restauró la felicidad. Me di la vuelta y entré a mi casa, mi santuario, mi paz, y cerré la puerta. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.